תראה מה נהיה פה, אלוהים. פוט, 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 פוט. שובה, שובה, פוט. לא קרה כלום. פעל של הכוחות. יציאה להתקפה מחסנית ראשונה. צער קדימה, צער קדימה. צער קדימה מהר. מבט! מבט! יורה! עוד אחד, קדימה! סרוק, תראה את המצוא אותו. מבט! תותח אני יורה! אנחנו נצטרך פה מעלינו חוזי קודקוד. קיבלת עבור? אנחנו בהתבצרות. יש לנו פרחים. אנחנו כרגע בחבירה של כוח צבאי. לא יצאנו עדיין. כל הכבוד לכם. כולם בסדר. Amigos, pues Israel está en problemas serios, pero muy serios. Yemen e Irak, desde dos extremos de Medio Oriente, se pusieron de acuerdo, unieron fuerzas y lanzaron un ataque sumamente devastador sobre Israel. Decidieron por fin coordinarse y atacaron directamente puntos muy dolorosos, muy estratégicos para Israel. No fueron ataques improvisados. Ya estamos viendo cómo lo que tanto se temía que es, decíamos que en algún momento estos 2 o 3 o 4 actores, incluso este eje de la resistencia, que se compone por 7 puntos diferentes que rodean a Israel, se van a poner de acuerdo y van a golpear juntos a Israel y lo van a desaparecer. Ha tenido mucha suerte Israel porque por alguna razón el eje de la resistencia no había lanzado ataques coordinados, pero ahora vimos hace unos momentos, y déjenme mostrarles algunas de las notas que comienzan a circular, claro, no en los medios tradicionales de información, pero sí que lo están cubriendo fuentes de periodismo independientes y lo podemos corroborar con miles de videos que están proliferando ya en las redes sociales y que reportan cómo se está viviendo en estos momentos un ataque coordinado en Israel. Fueron víctimas de pues una sorpresiva embestida al norte, al sur, incluso hasta por mar. Y fíjense, lo interesante no es solamente lo que hayan hecho ya, sino cómo lo están haciendo, porque usaron drones, usaron misiles que, pues por lo visto, una vez más, estas famosas defensas de Israel no lograron detener este ataque. Y ahora la cosa es que, pues, ¿qué pasa cuando ya no tienes seguridad ni en tu propio territorio? ¿Qué haces cuando te han rodeado por todos los flancos posibles y te están golpeando desde todas partes? Ya no sabes ni desde dónde vienen los misilazos. Porque esto, amigos, no se está quedando en simples ataques aislados ya. Ya estamos viendo a partir de este momento una escalada en algo mucho más grande. Para que de alguna manera todos entendamos que la gravedad de lo que está pasando, yo creo que hay que desmenuzar esto porque miren, vamos a empezar con el ataque de Yemen, aunque fue coordinado, pero vamos a verlo por partes y de nuevo al final les voy a decir cómo vuelve a aparecer en el escenario Hezbollah. Si pensábamos que ese conflicto ya había pasado, había un cese al fuego, ese cese al fuego, como era de respetarse, de esperarse, no se está respetando. Y hay acusaciones cruzadas. Israel dice que Hezbollah está violando el cese al fuego. Hezbollah y parlamentarios libaneses dicen que es Israel quien está violando el cese al fuego. Pero regresando al tema de Yemen, que tiene un ejército que lleva años resistiendo una guerra brutal, que tiene facciones de resistencia iraquí,
que son pues muy conocidas por su capacidad militar. Bueno, desde Yemen, lanzaron 3 ataques en menos de 48 horas. ¿Dónde fueron a parar esos ataques? Pues precisamente en el norte de la Palestina ocupada, el pedazo de Palestina que Israel le robó a Palestina, pues, donde usaron ahí drones de precisión para atacar objetivos específicos, y también atacaron Eliad, y también se reportan hace unos momentos confirmados ya ataques muy específicos al sur de Israel. Entonces, por cierto, este último también se reporta un ataque portuario en una de las zonas más importantes para Israel, y resulta que Eliad es una de las principales puertas de entrada y también de salida de Israel al Mar Rojo. Entonces, golpear Eliad no solamente afecta lo militar para Israel, también le está pegando muchísimo en la economía israelí, que ya de por sí está bastante destrozada. A este punto están teniendo una contracción de su economía. Entonces, ahora el portavoz del ejército yemení, Zahia Sari, salió hace unos momentos, hizo algunas declaraciones. Es más, déjenme leerles las declaraciones tal cual porque las tenemos aquí. Dice, esto no va a parar hasta que Israel deje de atacar Gaza y levante el bloqueo. Repito, dice, esto no va a parar hasta que Israel deje de atacar Gaza y levante el bloqueo. Así que, pues no estamos hablando solamente de un ataque para llamar la atención. Es una amenaza de una estrategia muy bien planeada de que esto no se acaba aquí. El domingo, por cierto, también Yemen lanzó un misil balístico que, según lo confirmó el mismo Israel, pues fue a parar en territorio israelí. Ellos dicen que lo interceptaron. Bueno, vamos a dejar eso ahí, pero lo que sí es confirmado es que el ataque se hizo. ¿Y luego qué pasó? Pues Yemen atacó a un destructor estadounidense y a 3 barcos de suministro precisamente en el Mar Rojo. Fueron ataques que Yemen dice que fueron certeros y que no es solamente ya una cuestión de un conflicto entre Israel y sus vecinos, de Israel peleándose con todos los que le rodean. Ya estamos viendo también en la ecuación a Estados Unidos, que ya está en la mira. Entonces, mientras que esto pasa, Irak se mete también en esto. Los líderes de la resistencia iraquí también ya salieron a decir que ellos no van a parar tampoco. Incluso después de ese supuesto cese al fuego en el Líbano, pues salieron a confirmar que tienen drones más avanzados, que también tienen misiles y que están listos para seguir golpeando. No es nada nuevo, porque Irak y Yemen, pues de alguna manera llevan tiempo coordinándose, digamos, para mantener esta presión sobre Israel desde diferentes ángulos. Pero todos estos puntos ya se están conectando en ataques que son coordinados, y ya los objetivos que hoy vimos en el norte de la Palestina ocupada, que están en áreas bajo control de Israel, que fue una zona que Israel invadió, que Israel hizo como parte de su territorio ilegalmente y que tienen mucha importancia militar para ellos. Ahí Israel colocó bases militares. Entonces todas estas zonas están llenas de infraestructura israelí, infraestructura que es clave para la perspectiva militar, pero también pues tiene un simbolismo político muy fuerte, porque golpear esas zonas le está de alguna forma pues mandando un mensaje a Israel en donde dice podemos entrar donde nosotros queramos. Israel no ha dicho hasta este momento cuánto daño hubo, cuáles son las bajas, pero lo que sí sabemos es que son ataques que no están siendo seleccionados al azar. Saben dónde golpear a Israel y están burlando de nuevo las defensas aéreas. Entonces, ya lo vimos con lo de Eliad en el sur, que eso ya es otro nivel, porque Eliad, repito, es un puerto clave para Israel. Desde ahí es por donde mueve Israel casi todas sus mercancías. Entonces, también además es una zona con una actividad militar muy importante. Lanzar un ataque ahí en Eliad no solamente es afectar la infraestructura militar israelí, es por supuesto bloquear una arteria importantísima de la economía. Si pierdes la seguridad ahí en Eliad, pues ya perdiste más que un puerto. Pierdes todas tus conexiones con el mundo exterior por mar. Y entonces convierten a Israel en un huevo. ¿Cómo vas a sacar tus mercancías si tu acceso al mar está en peligro?
Y pues eso es lo que estamos viendo ya en estos momentos. Como Yemen e Irak, pues están cambiando ya las reglas del juego. Y lo interesante aquí es que Yemen, que es un país, lo hemos dicho mucho, muy devastado por años de guerra, supuestamente muy sancionado, sin acceso a la tecnología, pues ahora tiene una capacidad militar que sorprende hasta el Pentágono. No tiene misiles de juguetes. Tienen incluso tecnología que ni el Pentágono tiene, como los misiles hipersónicos. Entonces, lo mismo va para Irak también. Todas estas facciones de la resistencia iraquí no solo tienen experiencia en combate, también estamos viendo que han perfeccionado mucho el uso de tecnología. Ahora resulta, y ya lo estamos descubriendo con estos ataques, pues que Irak tiene también acceso a drones y a misiles avanzados. Y ya de alguna forma estamos viendo cómo países que en teoría no deberían de tener acceso a esas capacidades tecnológicas que ni siquiera el Pentágono ha logrado desarrollar, como los hipersónicos, pues sí los tienen ellos. Y todo esto pues se sale a esta zona. Ya vemos lo que pasa en Siria, que hemos hablado mucho y vamos a seguir hablando mucho de esto que está sucediendo en Siria porque es interesantísimo, pero también Líbano y cómo en esta ecuación entra Estados Unidos. Y mientras todo esto pasa, pues Israel está intentando abrir otros frentes, nada inteligente. Por ejemplo, en Siria, pues están financiando a grupos como Hayat Tahrir al-Sham, que ya hemos hablado mucho de estas conexiones. Básicamente son grupos terroristas, no puedo decir la palabra completa porque nos bloquean para variar el en vivo. Así que ahora a los TRRORI, ya saben ustedes, le vamos a decir terroristas, estos grupos terroristas que son básicamente mercenarios con vínculos con Israel, pues los están financiando para desestabilizar a Siria, para quitarle fuerza a la resistencia. Pero según lo que han ya confirmado varios líderes de la región, pues es una táctica que no está funcionando. Lo único que están haciendo es armar hasta los dientes a grupos, repito, terroristas, por decirlo así, para que no nos bloqueen, y al rato eso se va a salir de control. Esa historia ya la vimos con Hamas, ya la vimos con Al-Qaeda, y vemos cómo ahora se está repitiendo. El foco sigue, por supuesto, en Gaza, en Al-Aqsa, y pues dicen que no van a distraerse con este tipo de maniobras, que eso va a pasar. A Siria sobra quien lo ayuda, nos queda claro. Tienen los refuerzos de las bases rusas que están en la región. Irán ya se metió también. Pero luego está el tema de Líbano. Porque desde que se anunció ese famoso cese al fuego, amigos, hace unos días, pues Israel no ha parado de violarlo. Un día y otro, es como si no existiera. El cese al fuego de Israel es como una manera de decir, mira, vamos a hacer un trato, vamos a hacer un cese al fuego. El trato consiste en que yo te bombardeo todo lo que quiera y tú no me contestas. ¿Qué te parece? Aquí hay acusaciones cruzadas, vamos a verlas. Israel afirmó el lunes que atacó decenas de objetivos de Hezbollah en Líbano. El Ministerio de Salud libanés informó que alrededor de una decena de personas murieron en los bombardeos nocturnos contra 2 localidades del sur. El ejército israelí había prometido represalias tras un ataque reivindicado por el movimiento proiraní, el primero desde el frágil alto al fuego iniciado la semana pasada. El ataque de Hezbollah tuvo como objetivo una posición militar israelí en una zona en disputa en la frontera entre Líbano y los Altos del Golán. Ambos bandos se han acusado mutuamente de violar la tregua. El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, aliado de Hezbollah, afirmó que Israel había violado más de medio centenar de veces el acuerdo, una acusación rechazada inmediatamente por el Estado hebreo. Escuchamos que Israel está violando el acuerdo de alto el fuego en Líbano. Al contrario, Israel lo está haciendo cumplir en respuesta a las violaciones de Hezbollah, que exigen una acción inmediata. Estados Unidos, que impulsó la tregua junto a Francia, dijo el lunes que creía que el pacto continuaba en vigencia y añadió que estaba estudiando las posibles violaciones. No queremos que se rompa el alto el fuego y no hemos visto que se haya roto. Cuando recibimos informes de posibles violaciones, tenemos un mecanismo que hemos puesto en marcha con el gobierno de Francia para examinar esas posibles violaciones, determinar si son de hecho violaciones y luego colaborar con las partes para garantizar que no se repitan. El alto al fuego puso fin a 2 meses de guerra abierta entre Israel y Hezbollah. El acuerdo prevé la retirada del ejército israelí de Líbano en un plazo de 60 días,
así como el desmantelamiento de la infraestructura militar de Hezbollah en el sur del territorio libanés y la retirada del movimiento islamista hacia el norte del río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera. Pues ahí lo tienen. Dice, por cierto, nuestra amiga Marisol, ya me imaginaba que la tregua no iba a ser una solución a largo plazo, pero no les duró ni una semana. No les ha durado ni una semana. Israel ha atacado civiles libaneses, lo mismo ha bombardeado infraestructura crítica, está golpeando al propio ejército libanés directamente. O sea, olvídense de Hezbollah. Ya las IDF están atacando al ejército libanés, al que se supone que le habían pedido que se metiera en la frontera, para eso lo pedían. Y Estados Unidos dice, bueno, tenemos un mecanismo, vamos a averiguar. Cuando dicen vamos a averiguar, estamos viendo, es como un, ajá, yo lo veo. Entonces te volteas para otro lado. Y Hezbollah, por supuesto, pues tampoco se está quedando ya callado. Lamentablemente hay escalada de nuevo en Líbano. Respondieron, lanzaron cohetes hacia posiciones israelíes en las colinas de Shibá, que es un territorio también ocupado ilegalmente por Israel, otro despojo. Y lo irónico aquí es que pues todos estos ataques no violan el derecho internacional porque técnicamente esas tierras no son de Israel. Pero lo que sí está claro es que Hezbollah no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Entonces vemos aquí una forma muy irónica de invadir tierras y entonces decir, no, es que esto no es mío y como no es mío, aquí hago destrozo y medio y no violo el derecho internacional. Me parece una excusa, amigos, bastante barata. Y ojo con esto, porque ahora también vemos, en el clip lo veíamos, en la ecuación entra Estados Unidos, que tiene su apoyo Israel, que es incondicional, ya lo sabemos. Entonces, para que haya una investigación o un juez, para que haya un comité que investigue esto, debería de haber actores imparciales. Aquí me gustaría ver en este comité a Estados Unidos diciendo vamos a investigar si hay violaciones. Y Estados Unidos nunca va a aceptar que hay violaciones de Israel. Pero le estás pidiendo demasiado a Biden, a la administración de Biden. ¿Cómo va a hablar él de investigaciones? ¿Cómo va a poner él el ejemplo de lo que se debe de hacer cuando él le da el perdón a su hijo Claro. en un acto de nepotismo y de corrupción? Es el menos indicado, la administración de Biden. No estoy hablando de las demás administraciones. El que tiene el escándalo de corrupción tremendo, pues es Biden. Entonces, ¿cómo le pides al que ahorita está siendo el presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos públicamente, porque ha salido a la luz toda esta información, que pida un cese al fuego, que pida... Es demasiado. Es algo que los Biden no pueden garantizar. No, pues se supone que la justicia es ciega, ¿no? Pero, pues, ¿qué clase de justicia se puede proporcionar en estos momentos así? No, pues ninguna. Sobre todo como, pues para los que no están enterados, el hijo de Biden, recuerdan que tenía varios cargos, porque es una persona con problemas que no podemos decir adicciones, bueno. Coco liso, digamos. Tiene problemas con sustancias blancas, el tío, entonces tenía varias... Hágase para acá para que la veamos, licenciada, porque... Se me movió la silla. Tiene problemas con varias sustancias, tuvo posesión de armas y muchos otros más delitos cuando no podía tenerlas. Y antes de irse, pues el papi dijo, es que me las van a cobrar, como yo se las estuve haciendo al que ahora es el presidente electo, pues me las va a cobrar donde más me duele. Con mi pequeño querubín, pues le voy a dar el perdón porque es una persecución política. Persecución política puede ser, no vamos a decir que no, pero también fue una persecución política la que hubo contra el otro candidato. Entonces, protege a su hijo en un acto completamente persecución política. de corrupción. Pues sí, eso es nepotismo. Claro. Abuso de poder a todo lo que da. Y regresando al tema, Alba, de Líbano, a mí me hubiera gustado ver a un Estados Unidos diciendo, sí, armamos un comité de investigación y del otro lado está, por ejemplo, Qatar. Entonces, que cada quien esté representado, o Arabia Saudita. Pero entre Estados Unidos y Francia, ¿qué crees que van a encontrar? Y luego violaciones? Francia. Y luego, oye, ¿ya averiguaron Macron. algo? No, pues es que ya es que hemos estado ocupados, el señor Biden está dormido, pero cuando se despierte le decimos, bueno, ya estamos viendo cómo estos ataques recientes pues están poniendo a prueba toda esa relación. Yemen ahora ataca a un destructor estadounidense,
barcos de suministro en el Mar Rojo también. Y esto, amigos, no es cualquier cosa. Ya es un mensaje muy clarito a Washington. Lo que están diciendo es, si sigues apoyando a Israel, también vamos por ti. Y entonces la pregunta aquí es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar la administración Biden? Porque intervenir directamente en todo este conflicto pues tiene un costo enorme, sobre todo para la flota naval estadounidense en la región. Es una guerra regional y ahora pues hay que preguntarse en qué se va a convertir todo esto, porque todo apunta a que si tenemos a Yemen, a Irak, a Líbano, a Siria y ya todos están alineados contra Israel, como lo estamos viendo ya según los reportes de esta mañana, aunque Israel tenga uno de los ejércitos más sofisticados del mundo, pues no puede enfrentarse a tantos frentes al mismo tiempo. Y luego pues también está la resistencia que está más que coordinada, más que nunca. Tienen tecnología hipersónica, tienen objetivos claros y sobre todo tienen la voluntad pues de seguir. Y ya dijeron que no van a parar. Israel en cambio está rodeado, su estrategia de represalias evidentemente no está funcionando y cada ataque que lanzan termina uniendo más a sus enemigos. El famoso domo de hierro ya solo es recuerdo. Y entonces ahora todo esto es algo que, por cierto, no veíamos hace unos años, pero ya no es solamente una serie de ataques. Ya estamos viendo un cambio total en el tablero geopolítico de Medio Oriente. Israel ahora está enfrentándose con una situación que ya no puede controlar. Y cada día que pasa, pues toda la presión aumenta porque la resistencia está demostrando que no se va a rendir. Y Estados Unidos, por otro lado, está siendo arrastrado a un conflicto que no puede resolver fácilmente. Y entonces la gran pregunta es, ¿hasta dónde va a escalar todo esto? Porque lo que estamos viendo, pues bien podría ser el inicio de un conflicto que va a cambiar por completo las reglas del juego en la región cuando el cese al fuego de a mentiras en Líbano estalle, cuando termine y cuando veamos que se reanuda esto, ya no nada más va a ser Israel dice que la siguiente vez va a bombardear Líbano. No lo dudo. Su especialidad es matar civiles, bombardear objetivos militares. El problema va a ser lo que se viene con este eje de resistencia coordinado que hoy estamos viendo. Ese es el gran problema. Y bueno, pues esto lo vamos a seguir analizando porque me parece, Alba, que es algo que va a escalar todavía más. Sí, es algo que todavía da para mucho, sobre todo porque muchos de los comentarios dicen, es que tiene a grandes aliados, Israel, y sí es cierto, tiene aliados muy, muy poderosos, pero desafortunadamente para ellos, en el famoso timing de la geopolítica, en este momento, este conflicto llega 2 años y medio, casi 3 años después de que inició el conflicto en Ucrania, en donde le pusieron toda la carne al asador. Si ustedes recuerdan, hace varios meses, incluido al Sleepy Biden, se les salió a decir que sus municiones, sus reservas de municiones están bajas. No solo para ellos, otros medios han intentado de alguna manera ocultar esto, Alba. Sí, todos han tratado de ocultar y se ha colado información. No solo Estados Unidos, Reino Unido, Francia, tienen espías, ni Israel. Todos los países espían unos a otros. Es de lo que viven, del chisme de saber cómo van los enemigos o los contrincantes. Entonces las reservas están bajas. Por mucho que le quieran mandar en este momento a Israel armamento, no tienen el suficiente porque tienen 2 frentes de guerra abiertos. O más, porque recuerden que también a Taiwán Estados Unidos le estaba mandando armamento debajo del agua, que ni tan debajo del agua porque se hizo público. Pero entonces tienen el problema de que ellos tienen bajas municiones y no se pueden quedar en ceros. Ningún país se puede permitir, sobre todo miembros de la OTAN, quedarse en ceros. Entonces tienen el problema de estar bajos en municiones y, como lo decía el anterior secretario de la OTAN, ellos tardan muchísimo en hacer armamento, tardan 4 veces más que el promedio de lo que tarda, por ejemplo, Rusia, que es el que teníamos como ejemplo en ese momento. Y ahora que estamos del otro lado, estamos viendo que ellos producen armamento muy barato, ellos reensamblan mucho del armamento que tenían
Y recuerden que en Afganistán, la administración de Biden, cuando justo llegó Biden, lo primero que pasó fue que dejaron las bases en Afganistán con todo el equipo dentro, que la justificación de ese entonces fue que estaba oxidado. Pues, ¿qué creen? Hicieron volar los helicópteros oxidados, hicieron funcionar las armas oxidadas, todas las municiones que les dejaron las hicieron funcionar. Entonces, no estaban... Estaba hasta nuevecito. Todo estaba nuevecito. Literalmente, Tenía hasta hay los fotografías que mostraron medios estadounidenses de la resistencia de Afganistán o de los terrícolas de Afganistán con los uniformes... De los terristas, con los uniformes de las personas del ejército, hasta con el nombre bordado. Literal, los zapatos les dejaron, o sea, están las fotografías, está la investigación. Dejaron cientos de millones de dólares en armamento ahí abandonado porque lo sacó Biden a la carrera y todo eso se los dejó. ¿Y qué creen? Pues ellos los están utilizando, los están vendiendo en el mercado negro y por supuesto, ¿quiénes lo compran en el mercado negro? Cualquiera que lo necesite. Decían, por ejemplo, Hezbollah, ¿cuál es su fuerte? El mercado negro. Están en todas partes del mundo. Se han extendido sus tentáculos. Entonces, por supuesto que pueden obtener armamento. Ellos fabrican su propio armamento, lo fabrican más rápido, mucho más económico y ya tienen una idea de cómo están las armas, aunque ya sean armas viejas, pero tienen una idea de cómo estaba el armamento de Estados Unidos hace varios años. Entonces ya le dejaron ahí mucha información que cuando Trump vio eso lo reclamó y dijo, ¿pero por qué lo dejaron? Les dejaron información valiosa de armamento que ahora tenían que volver a cambiar, por supuesto, para seguir protegiendo toda la información y todo el armamento que tenían. Pero les dejaron muchísimo. Entonces no están precisamente peleando con piedras y con palos, como luego lo decían, hacen su propio armamento, lo hacen mucho más económico. Y hay el problema de que Occidente y los aliados de Israel pues están bajos en reservas de municiones. Su armamento es mucho más costoso y eso les pega. Estados Unidos tiene un techo de deuda altísimo. Francia, bueno, Macron, ¿qué no ha hecho en Francia? Nos venimos a Canadá. Bueno, Justin Trudeau, ¿cómo está la economía canadiense? Y si nos vamos a los aliados de la OTAN, ¿cómo está Alemania? ¿Cómo está Reino Unido? ¿Cómo están muchísimos? Tienen serios problemas también en sus economías porque la inflación está altísima. Entonces es un lujo regalar armamento que no todos se pueden dar, aunque sea una prioridad. Entonces necesitan recortarla a la población y que creen, se vienen elecciones en muchos de los países y eso les vuelve a pegar a los aliados y están llegando al poder gente que no necesariamente está de acuerdo con las decisiones que los anteriores están tomando. No, mira, Alba, déjame mostrarte, por cierto, hablando de todo esto, hubo un desfile en Afganistán militar. Es una vergüenza, amigos, es una verdadera vergüenza. Les voy a poner las imágenes y les vamos a ir mostrando que realmente todo es, como dice Alba, hasta los uniformes de los soldados. No, lo único que hicieron fue quitarle la bandera de Estados Unidos, pero todo el armamento que tienen los talibanes lo pagaron los contribuyentes estadounidenses porque Biden se los dejó ahí enterito. Es increíble, ¿no, Alba? Sí. Ahí por cierto, es hace 3 meses. Y si tú miren puedes dónde ver, le ven el óxido. ¿Cuál óxido? Realmente están nuevecitos. Claro, alguno de estos es armamento propio, el más viejito que ven ustedes, que son los menos, el de la llantita blanca, pero todo lo demás que ven ustedes ahí es armamento occidental. Ahí lo pueden ustedes ver. Ve esto, Alba, ve esto. El óxido se lo sacaron los ojalateros. Ni siquiera el color le cambiaron, vaya. Ni siquiera el color. Que no había para la pintura así. Ve, o sea, es literalmente todo el armamento de las tropas estadounidenses que se los dejaron ahí y que hoy estamos pues ya viendo. Ve eso. Sí. A un Afganistán pues de hecho, recargado. En las imágenes que tenemos de archivo, ustedes pueden ver que efectivamente el ejército estadounidense utilizaba esos vehículos
Y hay muchísima información, les vuelvo a repetir, de medios estadounidenses, no son chinos, ni prorrusos, ni nada, de medios estadounidenses que sacaron la lista aproximada de todo lo que dejaron atrás de los helicópteros, de los aviones, de los tanques, de los carros blindados, de la artillería, de todo. Entonces hay una información muy amplia, amigos, para que ustedes lo puedan corroborar. Es público, lo pueden encontrar muy fácil buscando así como qué tanto armamento dejó atrás Estados Unidos en Afganistán y se la pueden encontrar una investigación muy, muy amplia que hicieron unos periodistas estadounidenses. Por cierto, la pregunta del día, ¿quién crees que está violando el alto el fuego en Líbano? Las opciones son Israel, Hezbollah o ambos, perdón, por aquí. Porque, Alba, lo que sí vemos ya es que evidentemente este alto al fuego es de a mentiras y no va a durar mucho. Es algo que va a reventar en cualquier momento y es cuestión, me atrevería a decir, de horas o días. El 76% cree que Israel está violando el alto al fuego en Líbano, el 16% que ambos y el 8% cree que Hezbollah. Lo que sí te puedo decir, Alba, es que una vez que este alto al fuego se rompa, viene lo peor de una escalada en todo Medio Oriente. Y ahí, amigos, creo que este asunto se puede salir precisamente de control. Amigos, pues es muy interesante lo que acaba de pasar precisamente en Corea del Sur. Acaba de entrar en un verdadero caos político. Parece, por cierto, que esto es sacado de una película de suspenso. De verdad, pasa esto de lo que hablábamos hace apenas unas horas en Medio Oriente, un eje de resistencia unido desde Irak hasta Yemen, lanzando un ataque brutal contra Israel. Vemos la escalada de la guerra en Rusia después de que la administración Biden estuviera insinuando regresarle al arsenal nuclear a Ucrania. Y ahora sigue Corea del Sur. No es Corea del Norte, es Corea del Sur. Y resulta que salió incluso hasta más dictador tal vez que el propio Kim Jong-un, o le dijo hold my beer. Miren, el presidente Yoon Suk Yeol, que es el mismísimo presidente de Corea del Sur, que se supone que es el país democrático occidental, pues acaba de declarar la ley marcial. Ley marcial en pleno 2024. ¿Y saben para qué? Para no soltar el hueso. Y lo hizo argumentando que estaba protegiendo, entre comillas, el orden institucional. Nada más que espérense tantito porque la cosa no se queda aquí. De verdad que esta trama es increíble porque luego sale la líder de la oposición que es Lee Jae-myung, que ya lo declaró como no presidente. Es decir, el presidente de Corea del Sur, el aliado occidental, el brazo fuerte de la OTAN en esta región, pues es espurio. Otro más como Zelensky, al que no se le reconoce ya que tenga la legitimidad para ser presidente porque literalmente los están desconociendo. O sea, estamos viendo, amigos, un choque de poderes en tiempo real y todo está apuntando a que esto va a escalar todavía más. Entonces, vamos a analizar bien qué es lo que está pasando aquí. Todo esto es una coincidencia porque una democracia, democracia como Corea del Sur, que se supone que es un bastión de estabilidad de la democracia del modelo occidental, que ahora está lidiando con militares entrando en el parlamento. Y esto, amigos, podría ser el fin o el comienzo del fin del gobierno de Yoon, que es un aliado fundamental de Washington. Puede ser también que estemos viendo tal vez el inicio de algo mucho más grande. Yo creo que vale la pena analizar esto porque partamos de algo básico. ¿Qué es esto de la ley marcial? Básicamente, amigos, es cuando los militares pues toman el control del gobierno y restringen todos los derechos civiles con el argumento de mantener el orden. Es una dictadura, pues, pero una dictadura por una buena causa, se supone. No se veía algo así, por cierto, en Corea del Sur desde 1980, cuando hubo un golpe militar en aquellos años. Y ahora, en pleno 2024, Yoon Suk Yeol, que decide imponer después de que el Partido Democrático, que ojo, es la oposición, aprobara un presupuesto por la vía rápida y presentara mociones para destituir
a varios altos funcionarios y entonces cuando ve que su hueso está en peligro, ¿cuál creen que es la respuesta de Jun? Pues acusan al Partido Democrático de planear una rebelión antiestatal que dice estaría invadida por personas norcoreanas, su propio parlamento. Imagínense, pues esto es un absurdo. Déjenme mostrarles qué fue precisamente lo que pasó. Sorpresa en Corea del Sur. El presidente Yoon Suk-yeol declaró el martes la ley marcial de emergencia, argumentando que era necesaria para proteger al país de las fuerzas comunistas de Corea del Norte y de las fuerzas antiestatales. La agencia de noticias Yonhap informó que se decretó el cierre del parlamento y que se prohibieron las actividades políticas. Nuestra Asamblea Nacional se convirtió en un refugio para criminales y en un antro de dictadura legislativa que busca paralizar los sistemas judicial y administrativo y derrocar el orden democrático liberal. La medida se produce mientras el oficialismo y la oposición discutían el proyecto de presupuesto para el próximo año. La semana pasada, los diputados opositores que cuentan con mayoría legislativa aprobaron un plan presupuestario significativamente reducido a través de un comité parlamentario. El presidente prometió restaurar la normalidad en el país. Mediante este decreto de emergencia, reconstruiré y protegeré una Corea libre que está cayendo en el abismo. La última encuesta de Gallup de la semana pasada muestra que el índice de aprobación de Yoon cayó al 19%, con muchos ciudadanos expresando su descontento por su gestión de la economía y controversias que involucran a su esposa. Vaya, vaya Tacubaya, ¿no? El detalle, amigos, es que esto, pues no solamente es un pleito político normal. Miren, aquí estamos hablando de soldados que intentaron entrar al Parlamento, que rompieron las ventanas, que hicieron un verdadero desastre, mientras los ciudadanos literalmente estaban haciendo estas barricadas humanas para bloquear a los militares. Vimos en las imágenes reales de la introducción de este podcast a los soldados norcoreanos apuntándoles a civiles, a la señora que intentaba forcejear con ellos y toma el arma y le apunta a un civil. Y bueno, pues como era de esperarse, pues el Parlamento votó ya para anular la ley marcial. Entonces hay muchísima confusión, amigos, porque en estos momentos, pues los medios tradicionales nos están diciendo que hay una ley marcial en Corea del Sur, pero la realidad es que si vivimos en una democracia occidental, bajo esas leyes de la democracia, el Parlamento en Corea del Sur acaba de desaprobar esa ley marcial. Entonces básicamente hay dos autoridades. Por cierto, el mismo Parlamento acaba de desconocer al presidente de Corea del Sur. Entonces, ya estamos viendo a otro espurio más. Y Jun básicamente dijo, no me importa, esto sigue. ¿Qué implica esto? Porque ahora tenemos a un presidente espurio que está ignorando las decisiones de su parlamento y como ya declaró una ley marcial, pues dice que el parlamento no tiene nada que hacer aquí y ahora nomás sus chicharrones truenan. Aquí los huevos no son al gusto, dice el presidente de Corea del Sur, y es un terreno muy peligroso amigos, porque entonces vamos a ver cómo, y yo creo que traigo aquí varios puntos claves porque me parece interesantísimo esto, una pregunta que alguien hacía, ¿por qué se pone esta ley marcial en sí? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues según el propio presidente de Corea del Sur es para erradicar, dice, fuerzas a favor de Corea del Norte. Hágame usted el favor. Dice que esto es para erradicar fuerzas de Corea del Norte que están dentro del Parlamento de Corea del Sur. Es decir, está usando el fantasma de Pyongyang como excusa para volverse un dictador. Pero si analizamos esto con calma, amigos, vamos a ver que no hay evidencia alguna de que el Partido Democrático pues esté conspirando con Corea del Norte como él acusa. Por cierto, hablando de conspiraciones, hay un extrañísimo silencio occidental en este momento. Ya salió la Casa Blanca a decir, a la Casa Blanca salió y dijo, yo no sabía, no me dijeron nada, no estaba enterado. Y bueno, más bien parece pues que todo esto es un intento desesperado de Yoon y del Estado profundo que quiere mantenerlo ahí para que siga en el poder. Porque está perdiendo apoyo, está a pasos agigantados de salir de ahí. De hecho, en estos momentos ya se podría decir que es un presidente espurio. ¿Se acuerdan cuando decíamos que
¿Los políticos harían cualquier cosa para sobrevivir? Bueno, pues aquí lo estamos viendo en vivo, cualquier cosa. Y ahora también está el otro lado de la moneda. ¿Qué está haciendo la oposición? Porque Lee Jae-myung, que es el líder del Partido Democrático, pues ya salió a dar declaraciones, desconoce, repito, a Yoon como presidente, dice que ya es espurio y está llamando al ejército y a la policía a desobedecer las órdenes de un presidente que dice es espurio. Entonces básicamente está pidiendo un golpe de Estado. ¿Y saben qué? Ese es un movimiento muy arriesgado, porque si los militares de Corea del Sur le hacen caso, pues estaríamos viendo una guerra civil. Una guerra civil, miren, suena dramático, pero es la verdad. Y las imágenes no nos indican otra cosa. Otro tema que también yo creo que no hay que ignorar, que es la reacción internacional tan misteriosa. Repito, Washington, que es el gran aliado de Corea del Sur, ya dijo que está seriamente preocupado. Pero ojo, eso nada más es algo diplomático. En realidad lo que están diciendo es ¿qué demonios está pasando aquí? Porque claro, una Corea del Sur inestable, pues es un problema para los intereses occidentales, especialmente con China y con Corea del Norte, que están mirando muy de cerca y en estos momentos están hasta brindando, créanme. Y aquí es donde entra el dilema, porque ¿qué pasa si el ejército decide apoyar a Yoon? Según el propio Ministerio de Defensa, esta ley marcial se va a mantener hasta que el presidente decida levantarla. Entonces ya no importa, según esto, lo que diga el Parlamento, no importa que él no tenga la mayoría, porque el Parlamento puede gritar todo lo que quiera. Pero si los militares están con Yoon, pues las cosas se van a complicar bastante. Y en estos momentos ya hay muchos soldados que se retiraron del Parlamento. Y eso ya es suficiente para decir que de alguna manera pues no se ha acabado el conflicto aquí. Podría estar a punto de escalar. El mismo comandante de la ley marcial salió a anunciar hace unos minutos que todas las actividades políticas estaban prohibidas temporalmente. Imagínense, es un delito opinar sobre cosas políticas, hacer política. O sea, literalmente están apagando la democracia. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Corea del Norte y Corea del Sur en sus sistemas democráticos en estos momentos? Se les está cayendo la propaganda. Y esto, amigos, ya no es una pelea de poder. Es un intento descarado de preservarse ahí a pesar de que la gente no los quiere. ¿Qué tan legal es todo esto de la ley marcial? Porque ya hay varios expertos en derecho surcoreano que están diciendo que esta movida de Yoon es completamente inconstitucional porque la ley marcial no puede suspender los derechos fundamentales. Eso es literalmente ahora sí aquí en China. ¿Y saben cuál es uno de esos derechos fundamentales? El derecho de votar en el Parlamento. No me refiero a suspender elecciones. Me refiero a que los parlamentarios voten y tomen decisiones sobre si la ley marcial es constitucional o no, si procede o no, si la aprueban o no. No pasó por el Consejo de Estado, que también hay que decirlo era un requisito básico. Entonces, amigos, estamos viendo a un presidente espurio que está actuando completamente fuera de la ley y eso pues ya sería más que razón suficiente para pues sacarlo de ahí. En estos momentos se podría decir que Corea del Sur no tiene presidente. Y luego si vemos lo que significa esto realmente de la ley marcial que está pasando en estos momentos en Corea del Sur, que el presidente dice que se queda a pesar de que el Parlamento dice que no es válida, pero que sí es una medida muy extrema porque esto no solamente es un término legal que nos pareciera complicado, es toda una transformación de cómo va a vivir Corea del Sur como una dictadura. Miren, una ley marcial, para ponerlos en términos simples, es literalmente como decir, aquí ya solo hay una dictadura y férrea. Modo militar activado, pues. Es cuando el gobierno dice, esto está fuera de control, necesitamos de alguna manera que los militares tomen por la fuerza el mando y bajo este estado, pues los militares no solamente se encargan de la seguridad, sino que ya también toman el control absoluto de funciones civiles. O sea, lo que normalmente harían los jueces, la policía, incluso los funcionarios del gobierno o el parlamento, pues ahora pasa a manos de las Fuerzas Armadas. Y ojo, porque eso no es cualquier cosa.
una ley marcial no se decreta así porque sí. Normalmente esa es la última carta de un gobierno democrático cuando tienen amenazas muy, pero muy graves. Por ejemplo, que sería un desastre natural, qué sé yo, una invasión de Corea del Norte, ¿no? Pero en este caso, amigos, es una crisis política descomunal. Y en Corea del Sur, la última vez, repito, que se vio algo así fue en 1980, cuando se levantó esto del levantamiento de Gwangju, cuando las protestas contra la dictadura militar, pues llevaron en ese entonces a un enfrentamiento masivo. Pero nada más que hay una diferencia enorme ahora, porque estamos en el 2024, no en 1980. Y el país que se supone que era una democracia estable y que del otro lado de la raya había una dictadura demoníaca, pues entonces ya no parece que hay una diferencia de democracias que digamos, ¿eh? La cosa es, ¿por qué regresar a una época de 1980 en Corea del Sur? ¿Qué es lo que en sí en estos momentos está prohibido en Corea del Sur para que vean ustedes la magnitud de esto? ¿Y cómo puede ser posible que Occidente, que la OTAN esté callado, que no diga de algo, que no opine sobre algo tan monstruoso? Miren, esta ley marcial está llena de prohibiciones. Y son muchísimas que están cambiando ya a partir de estos minutos toda la vida en Corea del Sur. Están bloqueando el Parlamento. Los diputados ya no pueden entrar al propio edificio de la Asamblea Nacional. Y amigos, eso es gravísimo porque básicamente el presidente está silenciando al órgano que se supone que representaba al pueblo. ¿Quién representa al pueblo en estos momentos? También está prohibiendo todas las actividades políticas, protestas, mítines, cualquier reunión pública que tenga tintes políticos. Y lo pueden disolver con el uso de la fuerza militar. Es decir, de alguna manera lo que está diciendo es cállense o aténganse a las consecuencias. Básicamente, hay una censura total en los medios. La prensa, los editores, todo ahora está bajo control militar. Todo lo que se publique en los medios de comunicación impresos, escritos, audiovisuales, qué sé yo, pues todo tiene que pasar antes por la lupa del ejército. Y eso, amigos, significa que todas las noticias que salgan, pues serán cualquier cosa menos imparciales, va a ser propaganda. También se prohibieron las huelgas, los trabajadores ya no pueden hacer huelgas, imagínense, no pueden hacer paros. Literalmente, si tienen algún problema en su trabajo, pues te aguantas. Pusieron también restricciones de movimiento. Los militares están imponiendo ya puntos de control a partir de estos minutos en cualquier parte del país. Están limitando quién entra o sale de ciertas áreas, quién accesa a ciertas calles, si puedes o no salir de tu casa, especialmente en estas zonas que hoy están considerando pues de alto riesgo, ¿no? ¿Por qué esto es tan grave? Bueno, sobra decirlo, pero imagínense vivir en un lugar donde no puedes protestar, donde el gobierno controla todo lo que lees, todo lo que dices, todo lo que ves, donde los militares te pueden parar en cualquier esquina para revisar qué haces, qué llevas, a dónde vas, tus conversaciones telefónicas. Esto, amigos, no es normal ni debería de serlo en una democracia. Si yo les dijera que esto está pasando en una de las Coreas, según nos ha enseñado la propaganda, pues esto sería en Corea del Norte, no en Corea del Sur. Y aquí está la clave, amigos, porque estas medidas no solamente están afectando la posición política de los opositores, es parejo. Porque una vez que estos derechos civiles se están restringiendo, pues va a ser muy difícil recuperarlos. Y toda esta ley marcial no viene con un cronograma de vencimiento claro, o sea, no nos dicen por cuánto tiempo la van a poner, o imponer, mejor dicho, hasta cuándo se van a levantar estas restricciones. Nadie sabe en estos momentos si algún día o cuándo será el día en que Corea del Sur vuelva a tener una democracia. Claro, amigos, que hay una pequeña élite que está viendo cómo la gente se le sale de control, como nadie quiere vivir con este estado de terror profundo en donde nos dicen qué ver, qué hacer, qué pensar, qué opinar. Y cuando el poder se concentra así de esta manera, pues el riesgo de abusos es altísimo. ¿Esta es la democracia occidental que le queremos vender al mundo? Y yo creo que la pregunta es si estamos viendo aquí una medida temporal justificada, que a mí no me parece que lo sea, para nada, o una dictadura moderna que podría repetirse en cualquier otro estado
en donde las cosas se le compliquen al mandatario en turno, llámese un Emmanuel Macron, llámese un Justin Trudeau. Incluso se hablaba mucho de la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos. Ese tema todavía no se acaba, Todavía no se acaba. Entonces, vamos más allá de Corea del Sur, porque esto tiene un impacto global, no nada más para Asia. Digo, de entrada esto es un regalo para Kim Jong-un en Corea del Norte. Pyongyang tiene que estar en estos momentos brindando con champán, seguramente viendo la televisión de lo que está pasando en Corea del Sur. Y China seguramente también está muy atento de ver cómo Corea del Sur se tambalea, porque es un aliado fundamental de Washington. Y Washington no va a dejar que el presidente lo boten a la calle así como así, porque representa los intereses occidentales más fuertes de la región. Por eso están en alerta máxima y por eso es muy difícil creer que la Casa Blanca no estaba enterado de lo que pasa en Corea del Sur. Amigos, esto es algo que simplemente no se puede creer, porque una Corea del Sur inestable, pues claro que afecta a la OTAN, claro que afecta a Occidente y claro que le interesa saber. Y luego pues también seguramente está Rusia, que en estos momentos también está viendo cómo las cosas se ponen muy interesantes después de que reforzara su alianza con Corea del Norte. Hace rato salía María Zaharova a decir que, más bien era una pregunta, decía que si Occidente iba a imponer sanciones a Seúl. Buena pregunta, ¿no? Porque pues se sanciona a los países que no son democráticos. Entonces sale María Zaharova y dice, bueno, ¿y dónde está Occidente? ¿No le va a poner sanciones a Seúl? Tiene un presidente espurio, acaba de disolver su parlamento, está decretando una ley marcial. ¿Por qué aquí no dices nada? ¿No te preocupan los derechos humanos y la democracia? Obviamente sarcasmo, pero también claro que es una crítica muy directa a la doble moral de las potencias occidentales, porque, pues, ¿cómo van a condenar a Yoon? Como lo harían, claro, con cualquier otro país. Si fuera América Latina, olvídense, no estaríamos hablando en este tono. Entonces, lo que tenemos aquí es un presidente espurio que está aferrándose al poder con uñas y dientes y una oposición, pues, que está dispuesta a jugarse el todo por el todo, y luego a un país que lamentablemente está al borde, pues, de una crisis histórica. Oigan, amigos, pues ahora sí que tenemos mucho de hablar con este tema, mucho de qué platicar, porque miren, qué tan desesperado, yo creo que esa es la palabra, hay que estar para volar hasta Mar-a-Lago en una cena donde a ti no te han invitado, con Trump, rodeado de un caos, y pues arrimarte para ver si Trump te acepta una plática y regresar con las manos vacías. Porque eso, amigo, es exactamente lo que Justin Trudeau, nuestro flamante primer ministro, hizo. ¿Saben cuál fue el resultado? Una tarifa del 25% que todavía está sobre la mesa. No hay nada de garantías y Trudeau está más que nervioso por lo que se le viene. Regresa de Washington Trudeau regañado, humillado y con las manos vacías, y ahora, por supuesto, a enfrentarse a, por supuesto, los conservadores que le están exigiendo cuentas, y el resto de nosotros también. El contexto inicial, miren, vamos a poner esto en la mesa. Trudeau fue a reunirse con Trump justo después de que pues, el presidente electo dijera básicamente, miren, o sellan su frontera del norte, aquí en Canadá, o arreglan su flujo de drogas y dejan de abusar de nosotros en el comercio. Eso fue lo que dijo Trump. Ahorita discutimos si eso es cierto o no, pero ya el clavo en el ataúd del 25% de tarifa sobre los productos, ahí está. Y por si fuera poco, pues el mismo trato también va para México. Entonces, por eso es que algunos personajes canadienses, como nuestro gobernador o mayor de aquí de la provincia de Ontario, donde nosotros vivimos, sale muy desafortunado, muy fuera de lugar, a decir que se le hace insultante que se compare a Canadá con México. No hay insulto en un halago así, déjenme decirles esto y ahorita se los voy a explicar, pero lo que sí hay es una amenaza directa que podría destruir a la economía canadiense y también a la mexicana. ¿Qué hizo Trudeau? Bueno, pues llamó a Trump, se bajó del avión en Palm Beach, fue directo a una cena sin menú, sin agenda y aparentemente también sin invitación. Y también sin resultados. Ahora, vamos por partes, porque Trump no está jugando aquí.
prometió a sus votantes, como vieron en la introducción de nuestro podcast, pues ponerle mano dura con el comercio, con las drogas, y todo parece indicar que ahora está listo para cumplir esa promesa. Dice que Canadá no solamente tiene un problema de drogas menor, sino que también deja entrar migrantes sin control. Así que, vamos, si comparamos nosotros los números del año pasado, nos podemos dar cuenta de que Trump dice la verdad. Es verdad que Trudeau no tiene control sobre lo que entra al país y que bajo su administración ha proliferado el consumo de drogas. No solamente ha proliferado, es Justin Trudeau el que las ha legalizado. Me refería a Trudeau en lugar de Trump, perdón. Es Justin Trudeau quien bajo su administración ha legalizado el tráfico de drogas, no solamente drogas blandas, drogas duras, es el lord de las drogas. El Estado, el gobierno canadiense se ha convertido en el dealer, como les dicen aquí, en el drug dealer o en el capo de la droga más grande, porque es el único que está autorizado para distribuir el consumo de drogas blandas. De hecho, por eso hay por montones, y es el gobierno quien da esta concesión del consumo, pues, de la María Juana. No lo podemos decir como es su nombre real porque pues nos van a cortar este en vivo. Y no nada más de eso. Miren, déjenme mostrarles algo que tengo aquí para compartir, porque precisamente es el Partido Liberal de Trudeau quien también en Vancouver acaba de autorizar desde el año pasado este experimento para descriminalizar el uso de drogas duras. Es decir, no solamente no hace nada la administración de Trudeau para combatir el problema de drogadicción y del tráfico de drogas, sino que es el mismo gobierno quien comienza a experimentar con la legalización de estas sustancias. Entonces, por supuesto que si vemos los números, el año pasado apenas, la frontera mexicana tuvo 21,000 libras de fenta incautadas, ya saben ustedes cuál es el nombre completo, y la frontera canadiense apenas tuvo 43 libras, imagínense, o sea, estamos hablando 21,000 libras que ha incautado México contra la frontera canadiense de apenas 43 libras. Entonces, cuando dice Doug Ford que es insultante la comparación con México, yo creo que lo insultante es el estado en el que están las cosas aquí en Canadá y que se tape los ojos Trudeau y también Doug Ford del Partido Conservador y no quieran aceptar una realidad de irresponsabilidad y complicidad. Pero aún así, pues ahí está Trump y ya, por cierto, no solamente sale, por eso digo que Trudeau se fue de mar al lago humillado, regañado por Sheinbaum, humillado por Donald Trump, porque incluso Trump bromeó con convertir a Canadá en el estado número 51 de los Estados Unidos. Dijo que fue broma, pero es una broma humillante. Humillante justo después de que nuestro flamante primer ministro se acababa de reunir con él. No impuso ningún respeto frente a la soberanía de Canadá, para nada. Muy por el contrario, voltea a arrimarle de nuevo el caballo a México. Esto, la verdad, no nos sorprende mucho. Y Trudeau, pues, ¿qué podía hacer? Llama a Trump, organiza una cena, según él, y lo que sabemos es que básicamente se la pasó justificando su gobierno. Pero aquí está lo interesante. Durante esa reunión que hizo Trump, pues actuó como un DJ poniendo música desde su iPad, mezclando a Leonard Cohen con Cats y hasta Pavarotti. ¿Eso era una negociación o era un karaoke, amigos? Ya hay varias fuentes que están citando esto. Es humillante para la investidura de un primer ministro de un país como es Canadá. Pero todavía hay más, porque Trudeau también intentó venderle a Trump esta idea de que imponerle tarifas a Canadá iba a ser malo para todos, que iba a dañar pues tanto a Canadá como a Estados Unidos. Y en eso sí tiene razón, pero ¿qué le contesta Trump? Básicamente lo que dice, sí, entonces no puedes sobrevivir sin estafarnos por $100,000 millones al año. Imagínense, qué interesante, o sea, ¡pum!, es un golpe directo. Y el factor económico aquí, pues es algo que nadie está mencionando porque, por supuesto que Estados Unidos depende de Canadá más de lo que pareciera en un principio. Hablamos del 60% del petróleo importado, hablamos del 85% de la electricidad
y pues no hay que olvidarnos también del acero, del aluminio, de muchos otros minerales críticos que el Pentágono necesita y necesita mucho. Ahora vamos con México, pero ¿de verdad puede Trump darse el lujo de empezar una guerra comercial con su mayor socio o su segundo mayor socio? Porque resulta que el país que más exporta hacia los Estados Unidos no es Canadá, es México. Ahora vamos para allá. Entonces, el costo iba a ser enorme para ambos lados, no nada más para uno. Y hablando de guerra comercial, ¿recuerdan lo que pasó precisamente en el 2018 cuando Trump impuso tarifas al acero y al aluminio canadiense? Pues en ese entonces Canadá respondió con aranceles de miles de millones y pues ¿qué pasó al final? Que ambos países perdieron. Entonces, ¿esto es solamente una táctica o es una negociación de verdad en donde Trump estaría listo para apretar el gatillo otra vez, aun cuando también haya muchas pérdidas en territorio estadounidense? Y luego viene México, porque no hay que olvidarnos que México es un componente muy esencial en la ecuación. Miren, se los digo como mexicano y también como ciudadano canadiense. Viéndolo fríamente, realmente México pesa más en el nivel de productos que se exportan hacia Estados Unidos que Canadá. Los números son fríos y ahí no nos dejamos llevar por emociones. México se convirtió en el año pasado en el país que más exporta hacia los Estados Unidos, desplazando incluso a Canadá. Y entonces, mientras Trudeau se sentaba en esa caótica cena, pues la presidenta Claudia Sheinbaum también estaba moviendo sus fichas y estaba hablando con Trump. Pero ¿saben cuál era la diferencia? La diferencia es que Sheinbaum está confiada en que va a evitar una guerra comercial. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, probablemente porque sabe cómo manejar a Trump mejor que Justin Trudeau, pues con esa improvisada cena. Pero nada más que aquí viene el arrimón de caballo de la administración de Trudeau a México, al viejo estilo de querer sacar a México de la jugada para quedarse ahí o insinuar que habría opciones, como también lo está diciendo Doug Ford, de saquen a México y pues esa fama que se tiene en Canadá de que también los canadienses son o somos, bueno, no sé cómo me permitan ustedes dirigirme, muy hospitalarios, pues parece que aquí se está perdiendo la hospitalidad, se están perdiendo las cortesías hacia un gran socio comercial y amigo como lo ha sido México. Y entonces Trump saca ese viejo dicho mexicano de primero mis dientes y luego mis parientes. Y ya vemos cómo está reaccionando. Y bueno, aquí entre nos, yo creo que el hecho de ser tanto mexicanos como canadienses nos pone en una posición bastante única para hablar de esto, porque a ver, ¿quién nos entiende mejor que nosotros mismos vistos desde ambas perspectivas? Sabemos cómo funciona la diplomacia en Canadá y también cómo funciona en México, y lo que está pasando ahora entre la administración de Trudeau y de México no tiene nada que ver con lo que debería de ser una relación de aliados. Francamente, en las últimas semanas, muchos actores de la administración de Trudeau y también del Partido Conservador se la han pasado arrimándole el caballo a México, diciendo que es insultante la comparación con México, diciendo que México se puede quedar fuera del tratado tal vez, y lo único que se ha recibido de México son cortesías y respaldo, diplomacia. Entonces, yo creo que pueden ser mucho mejor que eso, porque pareciera que Trudeau y compañía pues se les está olvidando lo que significa trabajar en equipo y se les está olvidando quién ha demostrado ser un mejor socio comercial y estar ahora sí que en las buenas y en las malas. Miren, vamos al grano, porque en medio de todas estas tensiones comerciales que ya de por sí tenemos con Trump, tanto la administración de Trudeau como también la administración de Claudia Sheinbaum, pero por parte de Trudeau, pues decide meterle una zancadilla, un golpe bajo bien elegante a Claudia Sheinbaum. Y en lugar de fortalecer la relación con México, pues quiere optar por señalar a México como el gran problema en la dinámica con Estados Unidos. Y dice, mira, el problema de las drogas viene de México. Y no se habla de que hay cero control, amigos, de las aduanas canadienses. Trudeau tiene cero control de lo que entra o sale por nuestras aduanas. El colmo del cinismo. La enorme cantidad de autos que se roban en Canadá cada hora. ¿Sabían que somos uno de los países en todo el planeta en donde hay más robos de autos? ¿Qué le hacen a todos esos autos que se roban? Ninguno se queda en Canadá.
los sacan por vía marítima, la gran mayoría por Montreal, y se los llevan a Asia u a otras partes del mundo. ¿Por qué? Yo ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. O nuestra policía canadiense es terriblemente torpe o hay complicidad. Pero no me vengan a decir que se les sale de control algo así y tienen cero control de nuestras aduanas. Somos mucho mejor que eso. Si somos un país de primer mundo, lo menos que deberíamos de tener es un escáner. Ya lo dijo Pierre Poilievre, el líder de los conservadores, un escáner en las aduanas, y si dices que adentro de ese contenedor hay pañales para bebés, bueno, pues vamos a escanearlo y resulta que estoy viendo en la imagen que hay autos robados, pues simplemente no cuadra. Entonces, o hay una terrible torpeza o una terrible complicidad, pero no podemos decir estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo cuando no hay un control sobre aduanas. Y eso es algo que nosotros percibimos. Digo, el año pasado yo no acabaría aquí de decirles a cuántos de mis vecinos les robaron sus autos. Nosotros todo el tiempo los tenemos adentro de la cochera con temor de que se los roben. El mismo jefe de la policía de Toronto salió a decir que la mejor recomendación era dejar las llaves cerca de la puerta para que si se lo roban tengan fácil acceso a las llaves y no te pongas en peligro. El jefe de la policía. Veíamos una declaración de un sheriff de un lugar en Estados Unidos donde decía, si te quieren robar tu auto, estás en plena facultad y derecho de tomar tu arma y dispararles. Y si quieres matarlo, pues bueno, están invadiendo y robando propiedad y le estás quitando un lastre al Estado, porque así no nos ahorramos ese dinero que iba a costarnos ese error en la prisión. Una enorme diferencia. A ver, yo no digo que nos vayamos a los extremos, pero sí digo, repito, que hay cero control de nuestras aduanas, de nuestras fronteras. Y eso, amigos, es algo que no me estoy inventando. Eso es algo que se ha repetido. Incluso, bueno, un dato muy interesante es la declaración que sale a hacer Kirsten Hillman, que es la nueva embajadora de Canadá en Estados Unidos, que básicamente deja caer la idea de que México es la fuente de todos los males aquí. Desde el FENTA hasta los problemas fronterizos. ¿Y cómo justifica esto? Con datos que no solo son imprecisos, sino que son malintencionados. Esas no son actitudes de un amigo. Y cuando los aliados se portan como adversarios, pues aquí es donde las cosas se ponen bastante interesantes, porque Hillman sale y dice que el 99.8 del FENTA que llega a los Estados Unidos, dice, viene de México. 99.8. Y que un número que suena tan redondo ya nos da sospechas. Vaya, ¿de dónde saca tanta exactitud en los datos? Entonces, ojo, nadie niega que el tráfico es un problema real. Pero de verdad podemos pensar que si la administración de Trudeau tiene cero control sobre nuestras aduanas, no ha podido resolver ni siquiera el robo de autos que salen por miles todos los días por el puerto de Montreal, ¿ustedes creen que puede asegurar el control de estas sustancias que ingresan seguramente también por nuestros puertos? Hay cero vigilancia. Esa es una razón. Y regresando al tema de estos arrimones de caballo, pues ya sale Sheinbaum y dice, a ver, ya estuvo, ¿no? A México se le respeta. Después de que Doug Ford dijera que es insultante que se nos compare con México, después de que Trudeau y su embajadora saliera a decir que la fuente de todos los males es México, pues parece que Sheinbaum llega a su límite, manotea la mesa y dice, a mí me respetas. Vean lo que dijo, que es un video un poco largo, pero vale la pena verlo. En la reunión, el primer ministro de Canadá, según lo dicho por la embajadora de Canadá en Estados Unidos, trató de exponerle que Canadá no es México, argumentando que los principales problemas en esta situación vienen de México. ¿Qué responder a estos señalamientos, Presidenta? Pues no sé a qué se refiere. No vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y esa es la función de todas y todos los mexicanos. Nosotros somos un grandioso país con enormes riquezas, con nuestras problemáticas que estamos atendiendo y que estamos desarrollando, y un futuro, un presente y un futuro muy promisorio. Entonces, México es un gran país. Ahora, las problemáticas son distintas, sí. Recientemente se dio a conocer,
Yo no tenía tanta información, sabía que existía, pero no tenía tanta información. Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo. Y en algunos estados o ciudades donde se liberalizó el consumo, se ha generado problemas muy graves. Entonces tiene problemas de funciones debidas a la adicción de opioides. México las tiene en muy bajo nivel. Se hizo recientemente una encuesta y realmente no es, no porque no haya problemas de adicción en México, los hay y los estamos atendiendo, pero no tiene que ver con este consumo de fentanilo que hay en Estados Unidos y Canadá. Entonces sí somos distintos. Y se vio como hace unos días pues hubo una acción de la justicia para un laboratorio de fentanilo en Canadá. Entonces sí son problemáticas distintas. Esta idea de que no puede compararse a uno con otro, pues sí, son problemas distintos, pero no por ello somos menos, nunca, jamás. ¿No percibe una estrategia de constantes ataques desde Canadá hacia México para que Estados Unidos valore con quién le conviene más? Ellos tienen una elección el próximo año, si mal no me equivoco. Lo que nosotros no siempre vamos a defender y debemos señalar siempre es que no se utilice a México como parte de sus campañas electorales. Cada quien que vea por cada cual y nos relacionamos, nos coordinamos, nos complementamos en temas de comercio y otras virtudes que tiene la relación bilateral y trilateral, no solamente de comercio y económica, sino también culturales y de mucho educativas y muchas otras relaciones que hay con Canadá. Lo que sí es que México es un gran país, un gran país. Ya quisieran, la verdad, la riqueza cultural que tiene México, de nuestros ancestros, de los pueblos originarios. México tiene más de 3,000 años de historia y civilizaciones precolombinas, prehispánicas, grandiosas. Entonces, no por ello, México nunca va a ser menos, al contrario, somos iguales, somos distintos, sí. Ahora, el tema del fentanilo, pues por supuesto que hay que colaborar para la atención a la inseguridad y el tráfico de drogas, pero también hay que atender cada uno de nosotros el tema del consumo. Pues por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿de verdad quiere Canadá, o mejor dicho, Trudeau, pintarse como el vecindario modelo después de que su popularidad está tan baja y de que ha llevado al país al caos y a una terrible inflación? Como si en casa no hubiera un problema terrible de adicciones. Vamos, Trudeau no puede presumir mucho de nada cuando Canadá tiene una crisis de drogas tan grave que incluso ha legalizado sustancias bajo su administración que en cualquier otro país sería un escándalo hacerlo. Vean lo que pasó en Vancouver. Si un gobierno ha sido promotor de estas sustancias en el mundo, es el gobierno liberal de Trudeau. Y no lo decimos nosotros, repito, ya vieron ustedes algunas de las notas. También lo repite Claudia Sheinbaum. Entonces, es cierto que no somos iguales y es cierto que no se puede comparar a Claudia Sheinbaum con Justin Trudeau, porque Sheinbaum tiene algo que Trudeau no: clase, elegancia, educación. Sobre todo, amigos, la educación, porque con toda la elegancia del mundo, Sheinbaum puso las cartas sobre la mesa, no insultó a Canadá, no regresó esas bajezas como las de Doug Ford diciendo que es un insulto que nos comparen con un socio comercial. Bajezas es educación. México tiene sus problemas, eso es cierto, pero comparado con nuestro famoso primer ministro Justin Trudeau, créanme que estamos mucho mejor en México en términos de consumo de drogas y adicciones, no de tráfico. Esos son problemas que hay que diferir. Fíjense, pero también yo creo que es una realidad que no conocemos aún en su totalidad. Curiosamente se reúne Justin Trudeau con Trump
sale, repito, de ahí humillado después de que prácticamente Trump se mofa de él con esta broma de que Canadá podía ser el estado número 51, sale regañado por Sheinbaum diciendo, y a México me lo respetas, y mágicamente apenas antier descubren uno de los laboratorios más grandes de Fenta aquí en Canadá y lo desmantelan. Ah, vaya, no sabían antes. Tuvo que ir a que Trump lo regañara para darle resultados y decirle, mira manito, ya empezamos, ¿eh? Si hay uno, hay otro. ¿Desde cuándo estaba operando? ¿Y de dónde obtuvieron todos los precursores para hacer funcionar ese laboratorio? Eso es lo preocupante, amigos. Entonces, en lugar de enfrascarnos en este debate de amigos, pues deberíamos de tratar de atender un problema que aquí en Canadá parece que existe y que se había negado. La nota de antier, en lugar de, por un lado le mando un mensaje a Trump, lo entiendo, hey, ya estamos actuando, ya me puse a trabajar en eso, mira, aquí están los primeros resultados. Pero después de eso ya no se puede negar que no existe ese problema aquí. No solamente de consumo, también de distribución, también de elaboración. Pero claro, pues parece que la administración de Trudeau está en estos momentos más interesada en buscar excusas y en elevar su ya muy baja popularidad que en dar resultados, como siempre. Y la cuestión es por qué ahora. Y aquí es donde empiezan precisamente a cuadrar todas las piezas, porque Trudeau, como dice Sheinbaum, tiene elecciones el próximo año. Y si algo hemos aprendido de la política es que en esta época electoral siempre hay que buscar un chivo expiatorio. Y créanme que Trudeau ya no arranca ni embajada. Yo creo que serán muy pocos o casi nadie quien vote por él, me sumo. Yo jamás votaría por una persona como Trudeau. Nos vemos en las urnas el próximo año. Esto tampoco se nos va a olvidar, sobre todo a la comunidad mexicana y canadiense. Y en este caso, pues México se ha convertido ya en esa distracción tan conveniente de Trudeau, porque por un lado, mientras está señalando a México como el malo de la película o como un insulto cuando se comparan ambos países, cuando más bien debería de ser un halago porque todos somos Norteamérica, tanto México, Estados Unidos y Canadá, lo único que está haciendo es desviar la atención de los problemas reales que pues tenemos aquí en casa. Una economía que se está hundiendo, una terrible crisis de la vivienda y nuestra propia frontera con Estados Unidos que no es tan segura como quieren hacernos creer. Eso es una realidad. Y no solamente es Trudeau. Los conservadores también, bajo estas figuras como Doug Ford, que la verdad me ha decepcionado mucho en las últimas semanas, también está aprovechando este momento para querer subirse al tren de culpemos a México. Y es un tema que vende, sobre todo cuando Trump está de vuelta en escena exigiendo que se refuercen las fronteras, tanto norte como sur. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues en lugar de unir fuerzas con México para enfrentar estas amenazas económicas como bloque, pues está optando por dejar solo a México, hacerle frente al huracán Trump en otra estrategia y México pues está respondiendo, repito, con mucha clase. Y lo que hay que destacar es que México no se ha rebajado al nivel de Doug Ford. Sheinbaum, en lugar de entrar en el juego de los dardos envenenados políticos diciendo no, el insulto es que me comparen contigo o algo así, pues se mantuvo firme, se mantuvo respetuosa y con educación. Y dijo algo muy claro, México no va a ser usado como una herramienta para las campañas políticas ni en Canadá ni en Estados Unidos. Y es una postura que pues aplaudimos, porque aquí la clave no es devolver insultos, la clave es recordarle a todos pues que somos aliados, que no somos adversarios, que por eso tenemos un tratado comercial. Es un juego muy peligroso el que está jugando Trudeau. No sé si no se da cuenta su administración del daño que está causando a la relación trilateral. Porque esta estrategia de sálvese quien pueda, pues lo único que va a hacer es traer consecuencias muy graves a largo plazo. Porque si México empieza a percibir que Canadá no está jugando limpio, pues eso lo que va a hacer es erosionar la confianza que se ha construido por muchos años y eso no se va a rescatar tan fácilmente. Piénsenlo. Entre Trump presionando con tarifas, una economía global que no se recupera y todos estos desafíos compartidos, como por ejemplo el cambio climático, la seguridad energética, pues lo último que necesitábamos, pero que ya está aquí, es que Canadá y México sean enemigos. Al final,
Los únicos que ganan aquí, por supuesto, son Trump y sus aliados, que pueden dividir y conquistar con mucha mayor facilidad. Ese es el éxito de los negocios para Trump. Y el papel de Trump, hablando de esto de Trump, pues no es casualidad. Él sabe perfectamente cómo manejar esto. Él sabe cómo jugar esto. Señalando por un lado a Canadá y a México como problemas separados, pues está minando la cohesión del TEMEC, está preparando el terreno para negociar por separado y se está asegurando de que Canadá y México no armen un solo bloque para llegar fortalecidos frente a la administración de Trump. Y Trudeau está cayendo en la trampa. Redondito, parece que le falta materia gris. Ese es el doble estándar. Y hay algo más, porque mientras la administración de Trudeau está señalando con el dedo, pues también hay que recordar que también hay una relación muy complicada con Estados Unidos. Por ejemplo, el 60% del petróleo que importa Estados Unidos, pues viene de Canadá. El 85% de la electricidad, pues viene de Canadá. Entonces, no creo que Trump quiera jugar a ese juego de lleno. Pero Trudeau está cayendo en esta trampa y afortunadamente Sheinbaum está con elegancia, con educación, respondiendo bien. Y pues alguien tiene que tener clase en este juego y nos queda claro que ese no es Trudeau, amigos. Pero vamos a seguir muy de cerca esto porque se está convirtiendo en un verdadero chisme de lavadero. Así que, bueno, nos vemos en el próximo podcast.